Nacional Ciudadano. Es un movimiento nacional apartidista que no busca el poder de la administración pública, sino crear un nuevo poder del mandante. La Constitución de México tiene muy claro que el poder dimana del pueblo. Entonces lo que estamos haciendo es organizar al pueblo para que actúe como mandante y que los empleados públicos o servidumbre pública hagan y den realidad al mandato que les damos como sus jefes, como sus patrones. Peña Nieto es un empleado de los mexicanos. Los diputados, senadores, gobernadores son empleados, nosotros les pagamos su sueldo. Y hoy ellos se han apoderado de México y ya sabemos a dónde lo han llevado. A niveles de desapariciones de casi 20,000 personas, del orden de 10,000 a 12,000 asesinatos por año, un crecimiento que ha dejado un crecimiento económico muy escaso, en la que estamos en 63% de pobreza los mexicanos, cuando somos el quinto país más rico del mundo, el quinto. Margaret Thatcher llegó a decir que éramos el número 1 en litorales, en petróleo, en minería, en posición geográfica, en temperaturas. ¿Qué ha sucedido? Nos robaron la Revolución Mexicana. Fueron asesinados los luchadores de aquella época, Francisco y Madero, que tenía la bandera de sufragio efectivo, no reelección, y hoy esa familia que nos robó, que viene desde Victoriano Huerta, hasta se van a reelegir. O sea, lo que tenemos es un grupo en el poder mexicano que ha vendido nuestras tierras, ha vendido nuestros recursos, y México hoy no es de los mexicanos, que era el pensamiento de aquel libertador de las Américas que era José María Morelos y Pavón, que antes de Simón Bolívar, antes de José Martí, él ya decía en sus sentimientos a la nación: los latinoamericanos debemos de ser los dueños de nuestra tierra y el poder debe dimanar del pueblo. El pueblo es el dueño de las tierras, los recursos naturales, porque ahí nacimos y porque nosotros somos el soberano real. Obviamente esta caravana y este grupo de movimiento viene desde hace mucho tiempo acá en Estados Unidos, tratando de llevar ese mensaje de los mexicanos, justamente ese mensaje de sus padres que han perdido a sus hijos con las desapariciones. ¿Cuál es el mensaje que traen ustedes el día de hoy en Nueva York y especialmente frente al edificio de migración de este país? Sí, bueno, dos mensajes importantes. Queremos que en general las naciones extranjeras y sobre todo sus autoridades sepan que dentro de México se está viviendo una revolución pacífica, que es un paso inédito, que históricamente nunca ha ocurrido. Los procesos revolucionarios de independencia y de la Revolución Mexicana fueron eventos violentos que finalmente cambiaron nada más al grupo en el poder. Nosotros estamos trabajando una revolución en la conciencia y lo que queremos es que sepan todos los países fuera de México que nos vamos a autodeterminar, y esa autodeterminación de los pueblos nos la deben de respetar, porque nos estamos organizando para tomar el poder y poner en su lugar a los políticos que, estando 3 o 6 años en puestos públicos, han vendido completamente a México, como ha sucedido con otros países. Nosotros creemos en el libre comercio, creemos en la libertad de emprender, creemos en la libertad del mercado. En lo que no creemos es en los monopolios y concesiones que los gobiernos y los políticos corruptos hacen con empresarios para depredar nuestro ambiente, nuestra ecología. Porque hoy México pone los muertos, Estados Unidos pone las armas, y en ese sentido lo que estamos buscando es organizarnos en forma pacífica, inspirados en los movimientos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Lech Walesa, de Václav Havel en la República Checa, para quitarnos un imperio, en este caso el de la clase política, en la que hemos confirmado que no son más que una clase parásita. El oficio de político lo vamos a desaparecer de México. En educación queremos educadores, en obra pública queremos ingenieros y técnicos, en salud queremos enfermeras, no políticos. Todo lo que tocan los políticos lo vuelven al doble o al triple de costo, y con un costo también de sangre, de violencia. Ellos, la primera razón de ser de un gobierno es proteger la integridad de los habitantes, y han sido pésimos, por no decir nefastos, en lo que han hecho para proteger los derechos individuales de los mexicanos, así como la integridad física.
Ellos meten la mano en la economía, meten la mano en todo, pero no han sido capaces de cumplir su principal responsabilidad, que es proteger a los mexicanos. ¿Cómo nos estamos organizando los mexicanos? Nos estamos organizando en forma horizontal. Yo solamente soy una voz de más de miles y miles de voces en las que estamos compartiendo un liderazgo. No queremos ya caudillos, no queremos mesías. Vamos a tirar el sistema político podrido, que es una dictadura basada en una partidocracia, donde hoy los intereses de los partidos políticos están por encima de sus patrones, que somos los ciudadanos. A ellos les importa poco, ya no escuchan la voz. Lo que tienen es una dictadura para que se repartan, por ejemplo, este año 18.500 millones de pesos, 1.5 billones de dólares para mantener un teatro eleccionario. Es un teatro del engaño, porque los mexicanos ni siquiera elegimos a nuestros concejales. ¿Y cuál es la posición de ustedes ante el silencio del gobierno de Estados Unidos sobre el caso de Ayotzinapa? Bueno, nos llama poderosamente la atención el que de alguna manera ese caso tiene en coalición al gobierno municipal de Iguala, al gobierno estatal de Guerrero, a la Policía Federal y a la Armada de los Estados Unidos mexicanos. Es evidente que lo que ahí ocurrió es un crimen que le podríamos llamar crimen de Estado, porque hoy la primera causa de muerte en México son los actos de violencia del propio gobierno, más allá que la diabetes, más allá que las muertes por cuestiones cardiovasculares. Es increíble. Cuando sumamos las muertes en México, la primera causa de muerte es esa. De lo que estamos hablando es de un sistema que se ha deteriorado tanto, que por eso tenemos corrupción un día sí y el otro también. Todos los días hay actos de corrupción que ya abofetean al mexicano, porque el propio presidente, los propios diputados, los encontramos gastándose el dinero de los mexicanos, empobreciendo a los mexicanos en lo que le llamamos una pobreza orquestada. Hay muchos políticos que incluso les han pedido a los padres de los jóvenes desaparecidos de que dejen de luchar en su búsqueda. Ustedes como organizaciones, ¿qué responden a esos políticos, entre ellos el expresidente Fox? Sí, bueno, no solo el expresidente Fox, que es un pésimo presidente que dejó simplemente, como decimos en México, nadó de muertito ante las situaciones de violencia. Ustedes ven los números de homicidios dolosos en la presidencia de Fox y fue algo alarmante, lo mismo que con Calderón, lo mismo ahora con Peña Nieto, pero es repudiable que el presidente de México diga que el asunto de Ayotzinapa hay que superarlo ya. El señor no entiende lo que significa el dolor de las familias mexicanas que perdieron a estos muchachos, pero más allá que los 43 de Ayotzinapa, estamos hablando de más de 20,000 desaparecidos con nombre y apellido en México. Están desaparecidos, además del orden de 70,000 homicidios dolosos cada 6 años. No hemos podido reducir esa violencia, y en ese sentido nosotros vemos que es un pésimo mensaje de parte de los políticos el que no entiendan el fondo y no sean humanos para entender el dolor. Que hay gente que se pueda aprovechar del dolor, de la tristeza de los padres para vivir de eso, pues también lo repudiamos. Pero ir a un político como Peña Nieto, como Fox, decir ya supérenlo, de veras, habla de que hay una decadencia total en este sistema político que apesta, que está podrido. Los partidos políticos nos han partido y nos la han partido. Ellos simplemente han dividido a los mexicanos, por eso se llaman partidos, y nosotros los mexicanos decimos todos somos uno. Y ahora, más allá de partidos que nos parten, más allá de ideologías que nos dividen, hemos decidido unirnos para tomar el poder que nos corresponde. Los ciudadanos son el primer poder de México y estamos ahora despertando a todos los mexicanos para decir, el gobierno o los partidos no son la solución, ellos son el problema. Usted es una persona muy involucrada con la comunidad mexicana en California, y sabemos también que el tema de migración acá en los Estados Unidos es un problema que afecta a los mexicanos.
Cuénteme cuál es la situación de todos esos jornaleros que están en este momento en California en protestas por un mejor salario, por mejores condiciones de trabajo, también de vivienda, de vida. ¿Cuál es su situación y qué es lo que deberían hacer los políticos y también organizaciones como la de ustedes? Sí, nosotros respetamos la autodeterminación de los diferentes países. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y nosotros pensamos que podemos tratar de cabildear, incidir en las decisiones que toman los propios americanos o gente de aquí de los Estados Unidos de América. Pero nosotros lo que les queremos recordar es que este es un país de inmigrantes, es un país que tuvo la riqueza de buscar la libertad del pueblo y por eso huyeron de Inglaterra para formar este país pujante, progresista como es los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pedimos que no haya una discriminación al significado que tiene la fuerza laboral latina, que ha sido una columna vertebral importante para el progreso de los Estados Unidos, porque hemos notado que en estas administraciones públicas de los últimos años han buscado alejar, poner barreras para algo que fue un fenómeno que hizo grande a este país, la migración de gente que busca la libertad, la justicia, la equidad, el sueño americano que le llaman ustedes. Pero estamos conscientes de algo muy importante. Finalmente, el corazón de los mexicanos que están aquí, hay un sueño mexicano, y el sueño mexicano es regresar a su patria, regresar a su tierra, y que no sea un traspatio de otro país en donde hoy lo que se sufre es la decadencia, la pobreza, la injusticia. Debo dar un dato que es patético. El sistema de justicia mexicano solo lleva a sentencia el 1% de los delitos. Somos el país segundo más impune de todo el mundo, según la OSD. Entonces, en ese sentido, con un país que tiene ese nivel de impunidad, lo único es que está creando un círculo perverso que tenemos que romper. Y nosotros pensamos que no es haciendo lo mismo como vamos a lograr el cambio. En ese sentido, estamos rechazando las votaciones de este junio 7. Nosotros no les llamamos elecciones, no eliges a nadie. En México no hay una democracia, solo los intelectuales del sistema hablan de una democracia. Demo significa pueblo, kratos, autoridad. En México no hay una autoridad del pueblo. Se ha formado una clase política, una estirpe política que no produce nada, solamente leyes que los privilegian a ellos. Y hoy en México decimos que el político es el trabajo más diabólico que pueda haber. Son gente que no la puedes correr de su trabajo, no hacen nada, solamente buscan los privilegios, se aumentan el sueldo, los bonos y se llevan la riqueza del país, y normalmente su corrupción llega a tal grado que son traidores a la patria, vendiendo por un dinero personal la explotación de minas. Vayan a ver ustedes la segunda mina más grande de México de oro. Es increíble que en ese lugar, Durango, no haya una sola pobre gente que pueda contar con sus utensilios de trabajo, no tengan un parque deportivo y se esté extrayendo en aviones el tesoro de oro que hay ahí. Eso lo venimos trabajando y estamos hoy creando una conciencia para decir, vamos a hacer las cosas con base en un Estado de Derecho, pero con base en leyes que los propios mexicanos hagamos, porque como decía Gandhi, obedecer una ley injusta es ser cobarde. O excusarse en la no violencia para dejar que pisoteen tu dignidad es cobardía. Hoy los mexicanos estamos despertando para tener el valor de defender a nuestra patria, porque los fusiles del ejército mexicano están dirigidos al propio pueblo de México. A los migrantes lo saben, estamos luchando juntos, sabemos que el eco internacional de la lucha que estamos haciendo dentro de México debe ser escuchada. Ha sido censurada por los medios en México, y la voz del migrante en Estados Unidos tenemos una reciprocidad, apoyarlos para que no sufran los efectos de ser llamados indocumentados e ilegales, y que haya conciencia en el pueblo de los Estados Unidos para entender que esa migración puede ser un poder que les dé la fuerza como fue este país creado por inmigrantes. Brevemente retomemos el tema de los jornaleros en California. Quisiera que usted en Baja California, México, quisiera que usted me indique cuál es la situación de ellos, qué es lo que está pasando, brevemente. Brevemente les digo que los jornaleros en el caso de Baja California tienen un trabajo a destajo, que significa que por cada parte que van recogiendo de
de los diferentes cosechas, se les paga una miseria. No llega a ser el salario mínimo. Hay trabajadores de menos de 14, de 13 años, familias completas que viven en barracas al estilo de Auschwitz, muy parecido a un campo de concentración, en donde los propios empresarios han sido explotadores de esa mano de obra barata que migra de diferentes estados de México y que han sido abusados y esclavizados. Hoy México hay que decirlo con todas sus palabras, México es un país de amos y esclavos. El cuerno de la abundancia que se decía que era México es abundancia para unos pocos y puro cuerno para la mayoría. Somos una sociedad de amos y esclavos porque hoy la gente se le quita aproximadamente el 60% de su salario, medido en impuestos como el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto especial de productos y servicios, la tenencia, las cuotas del seguro social. Cuando tú sumas todos los impuestos que le quitan a un mexicano, le quitan 6 a 7 meses de su trabajo al año, para que de cada peso que llega al gobierno mexicano, solamente 18 centavos se conviertan en hospitales, carreteras. Esa es una sociedad que tributa como si fuera una monarquía para que ciertos reyes vivan en opulencia y con una total corrupción, porque yo les puedo decir que hay cientos de políticos mexicanos que viven mejor que la reina de Inglaterra y mejor que el rey de España. Los jornaleros son simplemente una manifestación de que en esa parte de California, en San Quintín, han sufrido los estragos de una sociedad esclavizada. Muy amable, gracias. Gracias, Karina.